Vamos a empezar con la clase de hoy que se trata de el uso de esta herramienta de LabSOM para aplicar redes neuronales SOM y poder realizar ejercicios de visualización de datos. Lo que se tiene es una carpeta comprimida como esta, entonces hay que hacer lo propio. Y bueno, lo que esto ya está empaquetado, y entonces pues realmente es muy sencillo. Aparece esta y simplemente corro el archivo ejecutable. Bueno, aquí me lo quiere bloquear. Digo que no se preocupe. Digo, aquí lo primero es que pues esto corre en Windows. Entonces pues de entrada ya es un poco restrictivo. Sin embargo, cuando lo desarrollamos pues era bastante más generalizado el uso del Windows y por eso decidimos hacerlo en Windows. Actualmente ya hay una versión que corre en mono, por si alguien tuviera dificultad de tener un Windows, pues me avisa y ya le paso esa versión. Que corre en mono, lo malo de esa versión es que no trae completa la parte de visualización. Entonces, pues esta es la primera ventana que se, que se obtiene cuando uno ejecuta el, el, el icono del Lapson 2D y entonces te deja cargar datos a partir de este preview text file. Y bueno, los datos que se pueden cargar en el sistema son datos en formato TXT y puede tener distintos separadores. O sea que si lo que tienen es un CSV, entonces lo que les recomiendo es de que lo guarden como un TXT, ¿no? O sea, tal cual el CSV lo guardan como TXT o simplemente le cambian la extensión. Este conjunto corresponde a atributos de desempeño o indicadores de desempeño que se pueden asociar a cada universidad o a cada entidad académica que genere artículos de investigación. Entonces, podemos, a cada institución se le puede asignar, por ejemplo, cuántos artículos produce por investigador nacional, ¿no? En este caso eso es el AIP, que es el promedio Average Institutional Productivity, o cuál es el impacto que tienen en promedio sus artículos. Normalmente los artículos, su impacto se mide a partir de el número de citas que reciben, pero sucede que en ciertas áreas hay distintos patrones de citación. O sea, por ejemplo, en biología es muy común que los artículos reciban varias citas. O es más fácil encontrar artículos con múltiples citas, ¿no? Con decenas de citas. En cambio, por ejemplo, en matemáticas, eso es más complicado. Entonces, si un artículo de matemáticas, que normalmente los artículos de matemáticas reciben una, dos o tres citas, ¿no? Eso es lo normal. Si comparas un artículo de matemáticas con un artículo de biología, pues es una comparación injusta porque
por el patrón de citación que tienen las distintas áreas, ¿no? Entonces lo que se hace es pues normalizar las citas de un artículo por el número de citas que reciben los artículos en su área, ¿no? Por el promedio. Entonces es lo que es el impacto normalizado. El porcentaje de Q1 tiene que ver, también es un indicador que se obtiene de las citas, pero tiene que ver con el nivel de citación que tienen las revistas donde uno publica. Entonces hay revistas que tienen un alto índice de citación o un alto índice de impacto, que esas van a ser las revistas pues más prestigiosas y donde todo el mundo quiere publicar porque es donde sus artículos van a tener mayor visibilidad y un mayor potencial impacto. Y entonces lo que se hace es ver cuál es el primer cuartil de las revistas más citadas y se toma el porcentaje de tus artículos, qué porcentaje pertenece a ese primer cuartil o está publicado en ese primer cuartil de las revistas más citadas. Obviamente eso también se hace por área, ¿no? O sea, son el primer cuartil de las revistas más citadas, pero para cada área. De todos modos, el porcentaje se hace absoluto, ¿no? Y el porcentaje de excelencia es qué porcentaje de tus artículos están dentro del 10% más citados en su área, ¿no? Entonces es qué porcentaje de tus artículos son de los mejores que hay en tu área, ¿no? Entonces esos números se pueden calcular para cada universidad, inclusive se pueden calcular para cada país o se pueden calcular para inclusive para cada investigador, ¿no? O sea, se puede hacer esto a distintos niveles de agregación. Y digamos que en ese sentido, pues las universidades son un nivel medio de agregación, o sea, es un nivel intermedio, no son los totalmente desagregados como serían los autores, ni son los totalmente agregados como serían los países, ¿no? Entonces, aquí el tema es de que uno podría esperar que en un problema de caracterización de patrones de desempeño, pues uno podría esperar que si tienes alto, por ejemplo, si produces mucho, pues entonces pues tienes un alto índice de citación y tienes un alto impacto o produces en las mejores revistas, ¿no? O sea, lo más fácil sería que estas variables estuvieran completamente correlacionadas y bueno, resulta que no es así, que las únicas que están correlacionadas son impacto normalizado y nivel de excelencia, ¿no? Pero de ahí en fuera no hay una correlación y entonces el hacer un análisis multiparamétrico o multivariado de estos datos, aunque solo sean 4 variables, pues no es cosa trivial porque precisamente puede haber distintos patrones que no se reducen a una simple regresión lineal. Entonces, de entrada, pues resulta interesante poder analizar esto. Estos datos que les muestro ya están normalizados, o sea, han sido estandarizados utilizando como método de normalización, pues la estandarización gaussiana. Se les restó la media y se dividió entre la desviación estándar. Y entonces con eso se logra que pues ninguna variable tenga un peso mayor que otra por su intervalo de variación. Por decirles algo, el porcentaje de Q1, el porcentaje de excelencia, pues esos sí están, si los vemos como porcentajes, pues entre 0 y 100, pero normalmente se codifican entre 0 y 1.
pero ya los otros, ¿no? La productividad por investigador o el impacto normalizado ya son números que, este, que pueden variar, pues digo, pueden tener otro intervalo de variación, ¿no? Y entonces, pues lo recomendable es pues, hacer esta estandarización, que eso ya los hemos discutido antes, pero bueno, aquí nada más también se presenta ese caso. Okay. Voy a guardarlo aquí en el escritorio para tenerlo a la mano. Y ya está ahí. Entonces, si nos damos cuenta, esta tabla están separados los valores por punto y coma. Aquí para poder aplicar la opción de previsualización, hay que tener esta casilla también llena. Entonces aquí lo guardo. Y bueno, esta tabla es la que voy a abrir aquí en el lapso. Entonces, simplemente abro la tablita y le digo que el primer renglón son nombres de los componentes y la primera columna son las etiquetas de los datos o los nombres de los datos, ¿no? Entonces, cuando ya veo que mi tablita está bien construida, pues quiere decir que cuando la cargue se va a hacer de manera correcta. Y bueno, al darle import, aquí me parece cuántas instancias tengo, o sea, en este caso cuántas universidades tengo y de qué dimensión son los vectores asociados. Entonces esto, pues ya automáticamente carga mis datos y ya me permite analizarlos con la red neuronal. Ahora, lo siguiente es configurar pues, la red neuronal para determinar pues, desde cuál va a ser su arquitectura, ¿no? Cómo va a ser su red de salida en términos de su tamaño, ¿no? O sea, aquí por default está 10 por 10 y normalmente es muy común trabajar con redes cuadradas. El tema del tamaño de la red también es una cosa que no está definida a priori. Hace algunos años lo común era que se establecieran tamaños en función del número de datos. Y entonces, si yo tenía muchos datos, muchísimos datos, ¿no? Lo ideal es que tuviera una red lo más grande posible para que cada neurona pues fuera como una representación local, ¿no? de mis datos. El tema es que si tengo demasiados datos, esta red también se puede usar como un método de reducción del número de datos, ¿no? Entonces, en vez de analizar todos los datos, lo que hago es analizar los vectores de referencia y eso reduce la complejidad del problema. En este caso tenemos muy poquitos datos, tenemos 50 datos. Y entonces, una ventaja de usar redes grandes es que digamos que las neuronas vacías, ¿no? Es obvio que si tengo más neuronas que datos, pues entonces voy a tener neuronas vacías. Entonces las neuronas vacías, pues ya sabemos que se van a interpretar como el espacio intermedio entre cúmulos de datos,
pero además también va a poder eh, eh, reconocer datos que son totalmente atípicos y los va a aislar, ¿no? O sea, justo como va a tener neuronas que van a poder ser utilizadas como espacios intermedios entre los datos, pues entonces cuando se necesite mucho espacio intermedio entre los datos va a utilizar muchas neuronas como espacio intermedio y esas neuronas o esos datos que quedan aislados por muchas neuronas pues van a ser como datos atípicos. Entonces esa es una técnica que se llama Emergent Sum, que consiste precisamente en utilizar muchas neuronas o redes neuronales con muchas neuronas para analizar poquitos datos, ¿no? Bueno, es de las cosas que también nosotros hemos contribuido para interpretar para ver cómo se interpretan estos agrupamientos de neuronas. Y entonces aquí el tamaño de la red, pues entonces puede ser una red grande. Otra recomendación que se hace es que se puede calcular la matriz de covarianzas de los datos y entonces calcular los componentes principales o los valores propios. Y entonces fijarse en los dos valores propios de mayor magnitud y sacar la razón entre ellos. Por decir algo, si un valor propio es un medio y el otro es un cuarto, entonces la razón entre ellos es 2:1. Y entonces esa razón puedo usarla para mis datos, ¿no? En este caso la razón es aproximadamente 3:2, en este caso de las universidades. Y entonces puedo decir, bueno, entonces si es 3:2, voy a hacer una red neuronal de tamaño, por decir algo, ¿no? 30×50. Que inclusive la podría hacer más grande, pero para fines perdón, 30×20, ¿no? El ejercicio, pues ese va a ser un buen tamaño. Y entonces aquí le doy qué tipo de entrenamiento voy a aplicar. En la conferencia anterior vimos el algoritmo básico. Hay una versión batch que digamos que es como una combinación entre el K-means y SUM, en el sentido de que primero calcula todo el Voronoi y luego actualiza a partir de las medias de los Voronois. Y eso permite que el entrenamiento sea más rápido y que se pueda paralelizar de una forma más sencilla. En este caso vamos a usar el batch para que también vean el tema de la paralelización. Y bueno, iniciamos la red. Y entonces aquí ya nos está diciendo que tenemos una red que tiene una capa de entrada de 4, o sea que su dimensión de los datos es 4, y tiene una arquitectura de 20 de alto por 30 de ancho y tiene 600 neuronas, ¿no? Eso es lo que vemos aquí. Aquí hay algunos parámetros que se pueden mover del SOM. Esto no lo recomiendo que ahorita se metan a moverle aquí. Ya está configurado de alguna forma para que dé los resultados más adecuados. Aquí también hay otra cosa que es muy interesante, que se puede jugar con distintas medidas de similitud. Como sabrán, los métodos de agrupamientos
que vieron en estadística, pues se basan básicamente o parten de una noción de distancia, ¿no? Y entonces, dependiendo de la distancia, eh, o más bien de la similitud que se representa a partir de una distancia, entonces, dependiendo de eso, se tienen distintos resultados aplicando el mismo esquema, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo aplicar un K-means utilizando Canberra, por decir algo, Mahalanobis o distintas distancias y obtener distintos resultados. Aquí también es un poquito lo mismo, o sea, puedo jugar con las distancias en función del tipo de datos y obtener distintos resultados y algunos van a ser más adecuados por el tipo de datos que estoy trabajando. En particular, nosotros nos hemos abordado el problema de datos temporales, ¿no? Y por eso también hay una parte de datos temporales en donde pues el tema es que los datos temporales no son vectores, ¿no? Entonces las secuencias temporales no las puedes ver como vectores porque sus coordenadas no, en el caso de las secuencias temporales, pues el orden importa, ¿no? Y bueno, ahí pues nada, no, nada más es un comentario para quieren jugar con eso. Hay otra cosa que, es esto, ¿no? Aquí también es importante que esto esté señalado porque esto va a acelerar el cómputo. O sea, esto lo va a hacer que muchas procesos que normalmente se hacen secuencial, aquí va a aprovechar la arquitectura multicore de la computadora para paralelizarlos. Vamos a poner 500 iteraciones. Este es el número de iteraciones, batch, ¿no? O sea, eso quiere decir que va a recorrer 500 veces todo el conjunto de datos, ¿no? Entonces le damos y acabó demasiado rápido. Entonces déjenme ponerle un poquito más, porque les quiero mostrar el tema multicore, que es importante porque muchas veces los métodos con los que se analizan o que se utilizan para analizar no están optimizados para aprovechar las capacidades de procesamiento paralelo que traen las computadoras, ¿no? Actualmente una computadora, por muy básica o sencilla que sea, pues al menos trae dos cores, ¿no? Entonces aquí podemos ver lo que se llama el rendimiento y podemos ver el CPU y aquí nos dice cuántos núcleos tenemos, que son 4 y 8 procesadores lógicos, o sea que en total podríamos usar 8 procesadores, ¿no? Y ahí está en un funcionamiento pues normal, como la computadora funciona normalmente, y si le pongo este entrenamiento, entonces fíjense cómo fue muy rápido. Déjame, no, se dio el pico, ¿no? Pero vamos a ponerle 2000 para que vean esa parte, ¿no? O sea, cómo el procesamiento utiliza prácticamente el 100% de las capacidades computacionales para hacer el entrenamiento, ¿no? Entonces por eso lo hace mucho más rápido. Ya que está entrenado la red neuronal, se pueden analizar lo que se llaman los mapas de componentes, que corresponden cada
cada variable de las que estamos analizando pues va a tener su mapa de componente. Entonces básicamente aquí lo que tenemos es para cada componente tenemos un mapa y y aquí podemos usar una serie de transformaciones que permiten, o sea, que son útiles para distintos propósitos, ¿no? Por ejemplo, yo ya, al ver estos datos, digamos, este en particular, ¿no? Fíjense cómo no hay un difuminado de los valores, ¿no? O sea, como que la mayoría de los valores se concentran en los verdes, estos intensos, ¿no? Y de ahí se saltan al rojo, como que no se está aprovechando la gama cromática de, de este mapa, ¿no? Y entonces eso hace que pues como que no se vea la transición entre pues las universidades que tienen o que publican con un impacto bajo a las que publican con un impacto muy alto. Y esto lo podemos, digamos, suavizar aplicando una transformación logarítmica, pero esta transformación logarítmica no la estoy aplicando a los datos, sino la estoy aplicando a los vectores de referencia o los vectores de pesos, para que yo pueda obtener una visualización pues un poquito más rica, ¿no? O sea, aquí ya puedo ver como que las zonas de transición ya están un poco más definidas. Digo, lo mismo puedo hacer aquí en este mismo, aplicar este escalamiento logarítmico, y entonces también esta zonita que tenía aquí, también como que resalta mejor. Aquí pues tal vez no sea necesario, pero tampoco le pasa nada si lo hago. De hecho, aquí lo interesante es que veo que pues la zona, digamos, roja, pues puedo extenderla más de lo que creía, ¿no? Y aquí también puedo aplicar. Y eso me permite tener, pues, digamos, una vista un poquito más, o sea, que los cambios no son tan abruptos, ¿no? Entre una universidad que tiene un alto, por ejemplo, en este caso un alto Q1, a las que tienen un bajo Q1, pues hay como toda una zona de transición, ¿no? Y entonces fíjense aquí, puedo empezar a hacer algunas observaciones. Este tema que ya veíamos que, a ver si los puedo ver todo este tema que ya veíamos que el impacto normalizado y la excelencia estaban altamente relacionados, pues se confirma aquí, ¿no? Estos dos mapas, el de impacto normalizado y el de excelencia, pues se parecen mucho, o sea que patrón cromático, eso querría decir que pues son dos variables que sí están altamente correlacionadas, y bueno, se puede verificar sencillamente como un scatter plot y una recta de regresión. Vemos que tienen una correlación cercana al punto 9. Sin embargo, eso es lo que es interesante hacer notar, es que hay zonas o hay casos en donde esta correlación no se da, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una zona, un cumulito de neuronas que no cumplen con ese patrón, que se escapan, ¿no? Entonces, esta técnica también eso es lo que permite ver que lo que con un análisis, digamos, estándar me diga, bueno, son dos variables que están muy correlacionadas. Aquí pues puedo decir, bueno, pero hay
estos cúmulos que ya no van a cumplir con esa correlación y la puedo explicar, ¿no? O sea, pues aquí estoy viendo que son precisamente, va a corresponder a instituciones que son altamente productivas, ¿no? Y que aunque la mayoría de su producción no tiene impacto, pues sí hay al menos alguna de ellas que sí tiene muy buenos trabajos, ¿no? Y que están dentro de la excelencia, ¿no? Entonces eso permite hacer pues sí, como un análisis un poco más rico en el sentido que estoy utilizando todas las variables en una sola instancia, bueno, o en una sola sentencia más bien, ¿no? Bien, otra cosa que se puede hacer, ¿no? Además de esto, que de hecho esto va a ser útil para justamente poder caracterizar los agrupamientos que identifique, ¿no? Entonces, lo siguiente que se puede hacer es generar agrupamientos, aplicar métodos de clustering, pero estos métodos de clustering no se van a aplicar a los datos, sino se aplican a los vectores de referencia. Entonces ahí yo tengo mi clustering, y ahí lo que puedo ver es que digamos que se aplica un método de clustering jerárquico. Y entonces yo puedo ver toda la jerarquía, o sea, los distintos clústeres que van emergiendo, los puedo ver aquí. Y entonces el problema ahí es, bueno, pues en dónde le paro, ¿no? Bueno, en general puedo aplicar un método de valoración de clústeres para ver cuál es el clustering que más me conviene. Normalmente cuando hago este análisis, digamos con la estrategia de Emergent Sum, yo sé a priori que lo que voy a obtener van a ser clusters que van a tener dos tipos de clusters, digamos. Unos que van a ser clusters pequeños, que van a ser precisamente datos aislados, y otros clústeres más grandes que van a ser o que van a corresponder a pues ya agrupamientos que tengan una cierta caracterización. En este caso, pues digo, fíjense cómo explorando toda la jerarquía. Entonces, lo primero que tengo son, si lo veo inclusive así, ¿no? Pues son dos clústeres, ¿no? Estos dos clústeres, ya sé, como ya interpreté mis mapas de componentes, ya sé que estos dos clústeres tienen un cierto significado, ¿no? O sea, el clúster de arriba, pues va a corresponder precisamente a aquellos datos que tengan un alto impacto normalizado y un alto nivel de excelencia. Y los clústeres el clúster de abajo es pues lo contrario, ¿no? Son los que estos indicadores están más bajos. Pero, ¿cómo interpreto los siguientes clústeres que van emergiendo, ¿no? Entonces aquí ya tengo otro nuevo clúster. Ya sé que aquí hay una cosa rara en mis datos, que son precisamente estos de acá, ¿no? Que son instituciones altamente productivas, pero que producen que su obra no tiene tanto impacto, ¿no? Salvo este caso raro, ¿no? Ese caso raro, pues en algún momento también tiene que salir, ¿verdad? En mis clústeres. Entonces, si lo sigo generando acá ¿qué aparece? Pues acá aparece pues un dato
extremo seguramente, ¿no? Que corresponde este, a, a esta sección, ¿no? Que tiene el más alto impacto normalizado, el más alto Q1 y la más alta excelencia, ¿no? O sea, sería pues donde están, o sea, pues sí, la universidad eh, con mayores números, ¿no? En esos tres indicadores, que pues no es la más productiva, ¿no? De hecho es de las menos productivas. Está en verde intenso. Entonces, pues ya sé qué es ese clúster. Bueno, entonces voy a seguir, y aquí aparece otro clúster, otra punta, ¿no? Que, eh, que sí, pues tal vez es el valor extremo de la productividad, ¿no? O sea, la institución más productiva, pero que tiene bajo todo lo demás, ¿no? Ese es otro extremo. Y miren, ahí apareció ya el otro que ya sabíamos que estaba por ahí, ¿no? Que era ese que tiene bajo todo menos la excelencia, ¿no? Ya apareció aquí. Eh, Ahí aparecieron estos clústeres de una sola neurona. Lo único que me están diciendo es que sí está muy alejado ese clúster de acá, ¿no? Eso no dice nada interesante. Acá apareció otro acá, este abajo apareció. eh, y, y bueno, ese tiene un nivel intermedio de productividad, tiene bajo todo y un nivel intermedio de productividad. O sea, no hay otro dato que tenga esa misma configuración. Eh, Le doy uno más, aparece otro de estos vacíos. Si le doy otro más, pues ya estos dos, este clúster grandote se divide en dos y bueno, cualitativamente ahí sería un buen lugar, un buen momento de pararle, porque ya el siguiente ya es como una subdivisión bueno, de hecho es otro de una sola neurona, y este ya subdivide este otro clúster, que bueno, también podría ser interesante. Eh, Sin embargo, también entre más clústeres tenga, pues se vuelve más difícil Entonces también es una cuestión de qué tan significativos son cada clúster en términos de lo que yo puedo decir de ellos. Y, y el criterio de bondad del clúster, pues lo único que puedo hacer es como confirmarme eso que yo estoy observando, ¿no? Eh, entonces aquí, para poder yo ver las fronteras del clúster, tengo la opción aquí de que me muestre estas fronteras, y eso es útil para cuando estoy en los componentes, pues poder saber qué clúster, o sea, poder interpretar los clústeres, ¿no? Poder decir cuál es la característica de cada clúster. Y bueno, esa característica, pues es lo que este, asociar a un patrón de comportamiento. O sea, cada clúster en realidad representa un patrón de desempeño que lo estoy explicando a partir de múltiples variables, ¿no? Este, y, y bueno, ahí ya se puede seguir interpretando cada uno de estos clústeres.
Este, y otra de las cosas que también se puede hacer es, pues ahora sí que quién es quién, ¿no? O sea, poder lograr una vista de los datos a partir de estos mapas. Y para eso lo que hay que hacer es modificar la tabla como estaba, ¿no? Quitarle esa etiqueta. Vamos a poner etiquetas para que distingamos. Que de hecho, pues yo puedo mapear cualquier subconjunto del conjunto de entrenamiento o inclusive datos que no haya usado para entrenar. Mientras tengan las mismas variables, yo los puedo mapear, ¿no? Aquí le pongo y ya, si aparece estos que ya los proyectó y entonces ahí aparece. Entonces yo puedo ver, pues, qué dato corresponde a los patrones que identifiqué, y, y bueno, uno puede indagar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la Universidad Iberoamericana es pues, esa que veíamos que era la mejor de todas, ¿no? Porque tenía muy alto índice, impacto normalizado, un alto porcentaje de Q1 y porcentaje de excelencia. Es la que más alto tiene ese indicador. Y bueno, ya indagando, pues ya uno puede darse cuenta qué es lo que está detrás de eso, ¿no? Y es que, pues, eh, escribió un investigador de la Ibero, o sea, la Ibero tiene pocos investigadores en el SNI, eh, y, y, bueno, o sea, no es una universidad que se caracterice por hacer mucha investigación, ¿no? Sin embargo, hay un investigador que trabaja en el proyecto del acelerador de partículas del CERN y es parte de los autores de estos artículos, que por cierto son artículos de más de 500 autores, ¿no? Son artículos eh, multitudinarios, en términos de autores, y que están publicados pues en las mejores revistas de física atómica, física nuclear, y que además pues como en el tema cuando estaba lo del bosón de Higgs y esto, pues había mucha expectativa, ¿no? Entonces cualquier cosa que descubrían, cualquier cosa nueva, pues era un artículo multicitado, eh, y, y bueno, eso fue básicamente lo que le dio a la Ibero esos artículos, ¿no? De ese proyecto fueron lo que les dio esa posición. Pero entonces es un caso extremo, ¿no? O sea, no podemos considerar que es un caso eh, normal, el comportamiento normal. Y de hecho, por ejemplo, si además de considerar el número o sea, si todos los indicadores se normalizaran por el número de autores, por ejemplo, pues entonces ya ahí quedaría muy mal. O no quedaría en esos primeros lugares, ¿no? Y fíjense aquí también el otro, digamos que el patrón normal de desempeño alto, pues sería este otro clúster, ¿no? Y ahí está el Simvestab, un lugar central, que eso me habla también de que tiene un patrón muy equilibrado. Eh, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Sinaloa es otro de los
casos como un poco extremos en el sentido de que en el impacto normalizado pues sí lo tiene muy alto, pero a diferencia del Simvestab es poco productiva, ¿no? Mientras que el Simvestab tiene un nivel de productividad pues por encima de la media. De hecho, esta transformación que aplicamos en un principio, no lo mencioné, pero también una de las cosas que hace, no es un logaritmo, digamos, plano, sino una de las cosas que hace también es que el valor de la media la asocia con la tonalidad amarilla. El amarillo así, canario, ¿no? Y entonces lo que está por arriba de ese amarillo, pues también son valores que están por encima de la media. Entonces esa es una de las facilidades que tiene esto. Fíjense, aquí también hay otra cosa, ¿no? O sea, este patrón que tienen estas instituciones tienen una estrategia de publicar en muy buenas revistas, ¿no? Todas estas, aunque no han tenido todavía el impacto que se quisiera, ni la excelencia que se quisiera, ¿no? Sí están como siguiendo esa estrategia, ¿no? Y es la estrategia contraria a la que siguen estas otras de acá, ¿no? O sea, estas de acá tienen la estrategia de producir tal vez poco, porque no son productivas en general, producen poco, pero lo que producen lo publican en revistas de alto impacto, aunque en sí esos artículos todavía no tienen el impacto que se esperaría, ¿no? Sin embargo, hay algunos que ya están teniendo excelencia, ¿no? Que serían estas de acá. Y hay una excelencia por arriba de la media acá. Pero es una estrategia distinta, y ahí es donde está la separación de la que siguen las demás, las instituciones de los clústeres de acá abajo. Donde acá abajo lo que se ve, ¿no? Es que, pues más bien lo que se privilegia es la cantidad, ¿no? O sea, de hecho, las de este lado, lo que son instituciones que tienen una productividad casi sobre la media y por encima de ella, pero salvo el caso de ¿no? Del Instituto Tecnológico de Tijuana, salvo ese caso, pues son trabajos que no tienen, que ni están publicados en buenas revistas, ni están teniendo impacto, ¿no? Entonces, pues digamos que ese es el tipo de análisis que se puede hacer. Se puede jugar también aquí en clustering. Uno puede salvar los datos ya etiquetados con su clúster y bueno, y eso utilizarlo para aplicar otro tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, esta guarda toda la jerarquía de clusters, creo que hasta el 50, ¿no? Hasta 50 clusters no más, 70, guarda, no sé, guarda 300, guarda bastantes, ¿no? No sé hasta dónde llega, pero son las jerarquías o sea, son todos los clusterings que se hacen en la jerarquía, ¿no? En el árbol de clusterings. Y entonces uno puede, pues ahí aplicar algún tipo de análisis de qué tan buenos son los distintos clusters.
Aquí esa es la opción de All Clusters. También puedo guardar no los datos clusterizados, sino los vectores de referencia, que voy a poner W. Y entonces eso también se puede analizar. Estos no son datos, son los vectores de referencia de cada neurona, ¿no? Igual todos los clústeres. Entonces esto tendría que tener pues 600 renglones, ¿no? Entonces eso también se puede analizar. Se puede salvar. Aquí debe ser por clustering, ¿no? O sea, ese clustering que yo tengo ahí, o sea, más bien justo lo que estoy viendo, eso lo puedo salvar, ¿no? Aquí, eso es sobre lo que yo estoy viendo, y como les comenté en un principio, puede ser que yo solo proyecte una parte de los datos, ¿no? Entonces aquí me da la opción, si el caso fuera que solo proyecte una parte de los datos, pero quiero ver el clustering de todos los datos, eso lo hago aquí con esta opción. Y aquí, aquí está interesante. Esta opción lo que me dice es cuáles son los vectores de pesos asociados a cada dato. Y bueno, esas son las cosas básicas que te deja hacer esto. Espero hayas encontrado útil este video. Saludos.